Arcotel dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal. Ministro de Telecomunicaciones garantiza el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa. Juez ordena que en 72 horas el Ministerio de Finanzas debe devolver al municipio de Guayaquil $104 millones por el IVA. Ante irregularidades en las pruebas Ser Bachiller, ministra de Educación anunció sanciones y reprogramación de los exámenes. En Quito, discusión entre un ciudadano y un agente de tránsito termina en los puños. La agencia metropolitana investiga los hechos. En lo internacional, crisis por coronavirus se agrava. Ya son 41 los muertos en China y aumenta a 1.000 los contagiados en todo el mundo. Además, un terremoto de magnitud 6.7 sacude a Turquía. Hay 14 muertos, varios desaparecidos y edificios caídos. Viernes 24 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. En Wuhan, China, las autoridades han informado que se construirá en 10 días un hospital para atender a infectados por el coronavirus. Las cifras de muertes crecen aceleradamente y ya son 41 los muertos por este virus. Se prevé terminar en 10 días la construcción de un hospital en Wuhan, ciudad donde se propagó el coronavirus. Este lugar de acopio será dedicado exclusivamente para la atención de infectados. Hasta la fecha se ha confirmado la muerte de 21 personas y más de 1.000 contagios, cifra que alarma a nivel global. Entre miles de obreros y maquinaria pesada se realizan los trabajos de construcción para el hospital, que albergará más de 1.000 camillas. La instalación será una estructura prefabricada sobre un área de 25.000 metros cuadrados y se prevé que quede lista para el 3 de febrero. Son 5 ciudades que se mantienen en cuarentena para tratar de frenar la expansión del coronavirus, medida que paraliza a casi 35 millones de personas. Se registra también el desabastecimiento en supermercados, falta de insumos de protección sanitaria y escasez de víveres. Hasta el momento, el virus aumentó la cifra a 41 muertes, todas en China, la inmensa mayoría en la región de Wuhan, con 180 nuevos casos confirmados en la provincia, lo que aumenta más de 1.000 el número de confirmados a nivel mundial. Hasta el momento, el virus ha llegado a Hong Kong, Singapur, Corea del Norte, Nepal, Taiwán, Macao, Estados Unidos, Francia y Japón. Tras la confirmación de los 2 nuevos casos en Francia, la ministra de Sanidad se pronunció al respecto diciendo: Después de la detección de 2 casos de coronavirus en Francia, lo que importa es contener el fuego lo más rápido posible. Por su parte, en Estados Unidos, esta mañana, el Centro de Control de Enfermedades anunció la confirmación del segundo caso de coronavirus en Illinois. El paciente es residente de Chicago. La paciente es una mujer de unos 60 años. Lo que es más importante, y me complace informar, que está clínicamente bien y que está estable. Viajó a Wuhan, China, a finales de diciembre y regresó a los Estados Unidos el 13 de enero. Con realización de Caterina Aguirre, informó Ismenia Solórzano. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, garantiza que se respetará el debido proceso para que Radio Pichincha Universal pueda defenderse tras el pedido de extinción del título habilitante por supuestamente haber incitado a la paralización de servicios públicos, entre otras faltas, en las protestas de octubre. Empleados y correístas se agolparon en los bajos de Radio Pichincha Universal Centro Norte de Quito para cuestionar la extinción del título habilitante ordenado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel. La prefecta Paola Pavón, en su calidad de presidenta del directorio del medio de comunicación, respondió con el inicio de acciones legales. Esta resolución incumple expresamente la orden del juez que emitió en favor de Pichincha Universal.
vamos a interponer una nueva acción de protección con petición de medidas cautelares porque necesitamos que Pichincha Universal siga al aire. El pasado 3 de octubre, en el inicio de las protestas, las autoridades establecieron que Pichincha Universal infundió contenidos que se describieron como atentatorios contra la seguridad nacional. En esos días, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por incitación a la discordia entre ciudadanos. Además, se hablaba de la utilización de frases que incitaban a la paralización de servicios públicos. Después de la resolución del Arcotel, se procederá a la intervención de la radio, tiene que llegar el interventor, tiene que levantarse todo un proceso, eso es lo que establece la ley, tiene que levantarse todos los procesos internos, laborales, saldarse y después se da el paso al cierre. Ese es el procedimiento cuando se actúa en derecho. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, sustenta la decisión adoptada por la Arcotel. Una radio como Pichincha Universal, que trató de caotizar un país, que en medio proceso, cuando quisieron tumbar al gobierno del presidente Moreno, cuando quisieron generar un golpe de Estado, obviamente hay un proceso que es distinto a la libertad de expresión, que ser parte de un proceso de querer dañar la democracia de un país. El gobierno nacional garantiza que se respetará el debido proceso. Ellos tienen absolutamente todo el derecho a la defensa, tienen los momentos y los procesos que puedan defender, que puedan de alguna forma refutar a un proceso de investigación que hemos iniciado a través de una argumentación tanto del Ministerio de Defensa, que veía una posibilidad de caos, a través de un informe de Cordicom que sin duda valoraba que había mucha incitación política al caos, y Arcotel lo que ha tenido que hacer es iniciar un proceso. Por el momento, Pichincha Universal continúa con su programación habitual, informó Héctor Romero. Alumnos y padres de familia consideran que hubo inconvenientes en el examen Ser Bachiller. Es por ello que denuncian la filtración de exámenes previo a la fecha de la prueba. Las autoridades investigan el caso. Habían temas que nunca había visto en mi vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando nos pusieron a dar una teoría de la biotecnología en lo que es en el ADN, ese tema nunca fue pronunciado por profesores, ni el colegio. Indignados y decepcionados, así se encontraban los padres de familia y algunos estudiantes de distintos colegios, los cuales rindieron la prueba Ser Bachiller para poder obtener un cupo en las universidades del país. Sin embargo, el problema lo explican debido a que no alcanzaron el puntaje necesario. Mi hija es una bachiller técnico contable. Ella no tiene la carga horaria en física, matemáticas, química y biología. ¿Y le tomaron cuestiones de química? Exactamente, como que fuera un bachillerato general unificado. Que los chicos que siguen carreras técnicas, como sistema, como contabilidad o algún tipo de preparación de mecánica, no tienen el menor conocimiento de las preguntas que van en esa prueba. Hasta el lugar en donde se habían agrupado, específicamente en el Parque de la Kennedy en el norte de Guayaquil, llegó la coordinadora zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, Mireyi Casa. Estamos escuchando no solamente los relatos de los padres de familia, sino de los propios estudiantes, que al parecer sienten un malestar, pero sobre todo una indignación, porque explican que en realidad se han esforzado para tomar esta prueba. Entonces, lo que nos cuentan es, primero, que las preguntas o las del examen que les tomaron no se adecúa a la educación que se les dio en los colegios. Pero autoridades de educación se refirieron a temas dentro de este caso. Las filtraciones de exámenes es algo que trabajan en conjunto con Fiscalía para determinar si esto habría ocurrido o no. Y hemos tomado las medidas legales también correspondientes de manera inmediata en conjunto con la Fiscalía. En el caso de que haya existido, identificar toda la cadena que haya operado alrededor de esto. Se identificaron irregularidades por parte de los estudiantes, por parte también de algunos de los aplicadores en los laboratorios, y se está procediendo rigurosamente a la sanción respectiva. ¿Cuándo será la nueva prueba o todavía no hay una fecha? Sí, para aproximadamente del 3 al 4 de febrero se está reprogramando la nueva toma. Informó Julio César Saona. Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, se pronunció este viernes sobre varias de las propuestas del proyecto de ley orgánico de fortalecimiento de las familias en el Ecuador, presentado el pasado 23 de enero por un grupo de legisladores de diferentes bancadas.
El proyecto de ley orgánica de fortalecimiento de las familias en Ecuador, presentado por el asambleísta Héctor Yepes y calificado de integral y revolucionario por Esteban Torres, uno de los legisladores que apoyó la propuesta, es criticado por el sector empresarial. Que el país en este momento requiere de ciertas reformas que son prioritarias para generar fuentes de empleo. No podemos seguir afectando al sector productivo, no podemos seguir generándole más costos a los empresarios. Entonces, si usted me pregunta, creo que se equivoca la Asamblea en este momento. Esto se debe a que la propuesta intenta fijar jornadas especiales que permitan a los trabajadores salir 2 horas antes de lo previsto en los días de aniversario matrimonial y cumpleaños de los hijos. El texto, señaló Héctor Yepes, se enmarca en otorgar beneficios laborales que promuevan la unión familiar. Nos une el ánimo de defender a la familia en nuestro país, en dar una ley que promueva un enfoque de familia en las políticas públicas en el Ecuador. Según Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, la medida no es prioritaria y afecta a la productividad. Una propuesta que ni siquiera debe estar discutiéndose en estos momentos en el Ecuador. Lo que la gente necesita en el Ecuador ahora son fuentes de trabajo. Ese es el principal problema que tiene el ecuatoriano. Y aquí los señores lo que proponen es, bueno, demos más permisos. Otra polémica nace de la propuesta de aumentar a 3 semanas la licencia por paternidad, a fin de garantizar la presencia y corresponsabilidad de los padres en los primeros días de vida de sus hijos, que Yepes afirmó son cruciales. Proponer que se incrementen o que se dé 2 horas libres del trabajo para celebrar un aniversario. La gente en su tiempo libre está en todo su derecho de celebrar un aniversario, un cumpleaños, pero no podemos seguir afectando la productividad. Las reacciones nacen justamente a raíz de este proyecto, mas el mismo todavía deberá ser calificado por el CAL y establecer la prioridad para el tratamiento del mismo, informó Javier Rosero. Luego de 4 meses de la llegada a la Asamblea, se analiza la Ley de Protección de Datos Personales. Una comisión legislativa trabajó en expertos en la materia. Las primeras apreciaciones de los expertos invitados a la Comisión de Soberanía y Seguridad aseguran que la Ley de Protección de Datos Personales es algo que el país necesita, pero que debe afinarse, pues en su aplicación, tal cual está, podría traer problemas. Que la ley esté bien concebida en su estructura, sí que es perfectible y hay algunos cambios, tanto de forma como de fondo, que se deben de realizar. Pretexto de la protección de datos personales se va a censurar la libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque va a venir de pronto un presidente y va a decir, ¿saben qué? Quiero que eliminen esto de la web porque no me gusta. Es por eso que proponen que la figura de autoridad de protección de datos que cree esta ley sea autónoma y no dependiente del Ejecutivo como está establecido en la norma. Y que su rector o el director de esta institución sea nombrada por la academia, por el sector privado y por el sector público en un concurso de méritos y oposiciones. La ley surgió luego de la filtración de datos personales de 20 millones de ecuatorianos en septiembre pasado. Con esta norma se ofrece la oportunidad para que el ciudadano tenga acceso a toda su información personal y que sepa en qué base de datos consta y, de ser necesario, pedir su eliminación. Además, establece sanciones a quienes manejen y distribuyan bases de datos sin autorización. Las multas serían económicas de alrededor del 17% de sus ingresos totales, informó Carolina Basante. Con la emisión de un bono soberano para viviendas de interés social, el sector de la construcción espera estabilizarse, luego de que el año anterior presentó un decrecimiento económico del 5%, el más alto del sector privado. El gobierno anunció la construcción de viviendas con la emisión de un bono soberano por $400 millones, que cuenta con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que genera expectativa en el sector de la construcción, ya que el año pasado sufrió una caída importante que afectó la mano de obra y las ventas. Nosotros caímos a cifras negativas en relación al promedio en menos 5.17%. La única esperanza es este bono, para que se pueda repotenciar. Para Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, la emisión permitirá una inversión en el sector de cerca de $1.350 millones y la generación de nuevas plazas de empleo directo. Estamos hablando que se va a regenerar alrededor de unas 70,000 plazas de trabajo. La construcción es un encadenamiento productivo que usted, por encima de otras industrias, es la generadora de economía y de trabajo, pero de manera inmediata. Con el bono, los bancos podrán entregar créditos hipotecarios a la tasa de interés preferencial del 4.99% hasta 25 años plazo. Además, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el año pasado lanzó nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda propia. Son históricamente las mejores tasas
que hemos tenido en el Ecuador para créditos hipotecarios. Por lo tanto, es el momento adecuado para que las personas adquieran su hogar. Para Joan Proaño, miembro de Constructores Positivos de Pichincha, estos incentivos promueven la recuperación del sector. Sin embargo, sostiene que la obra pública está estancada. Civilicen un poco las leyes de alianza público-privadas, que sean más democratizadas y que puedan entrar constructores más pequeños en estas alianzas y que se puedan hacer proyectos más pequeños. Los dos entrevistados coinciden que una de las aristas para mejorar la industria inmobiliaria es a través de créditos públicos no reembolsables que desde el extranjero proponen proyectos. Informó Priscila Cadena. Juez falla a favor de la acción de protección presentada por el municipio de Guayaquil, que solicita al Ministerio de Finanzas la devolución de 104 millones de dólares correspondientes al IVA en varios periodos. La cartera de Estado rechazó la sentencia que se dio en una audiencia en el norte de la ciudad. Acompañada de concejales y simpatizantes, llegó la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, a la audiencia en la Unidad Judicial Florida Norte, y por otro lado el director jurídico del Ministerio de Finanzas, y en menos de una hora hubo una resolución a la acción de protección presentada por el Cabildo porteño. Ganamos la acción de protección y el juez ha ordenado que en 72 horas se cumpla su disposición, y esto, pese a que la parte contraria apeló, es de cumplimiento inmediato. Nosotros somos los que ponemos las condiciones respecto del pago que va a recibir la ciudad de Guayaquil. Las dos partes coincidieron en cuanto al monto que se estaba solicitando, 104 millones de dólares. Pero los representantes del ministerio creen que la decisión de los magistrados tiene tintes políticos y la rechazan. El ministerio se siente lesionado en sus derechos, es decir, el Estado Nacional, como Estado que resguarda las necesidades de todo el país, ha sido lesionado. En todo caso, hemos planteado, conforme ordena la ley, la apelación. Con esto, según Viteri, ahora cualquier municipio puede acogerse a la sentencia y solicitar al gobierno los valores por el mismo concepto. Ese es un grave riesgo, no podemos dejar sentada esta jurisprudencia porque entonces muchos se verán prevalidos con esto y eso trastoca el Estado de Derechos que tiene el Ecuador. Y a ella le consultamos si esto afecta o no a las arcas estatales. ¿La plata salió de dónde? Del bolsillo de Guayaquil, de los guayaquileños. No era plata de ellos que nos están dando ni nos están haciendo un favor. Y a él le intentamos preguntar si habían los millones que ahora por orden judicial deben entregar. Y esa fue la reacción. Informó Charlie Pisa. Al conmemorarse 25 años del conflicto del CENEPA entre Ecuador y Perú, hablamos con el sargento primero Justo Olmedo, quien perdió una de sus piernas a causa de una mina. Este héroe fue luego condecorado por el gobierno. Mientras tanto, los reservistas Víctor Casco y William Avilés nos relatan historias de honor, lealtad y frustración. Cada vez que sucedía esto, se pedía que el Ecuador retrocede. Esta vez no vamos a retroceder. Porque en el momento que perdí mi pierna, yo dije, iba a morir, porque ya habían muerto otros compañeros. Segundos eternos en la selva se anclaron en la memoria y por eso trae el símbolo del conflicto. Nuestras prótesis... El sargento primero Justo Olmedo pertenecía a la Fuerza Especial número 24. Nos enviaban a una loma, a los dos solos, mientras el resto estaban en otro sitio. Pero ¿cuál era la misión nuestra? De que si veíamos patrullas peruanas, nosotros empezábamos a atacar, es la Gran Cruz de Guerra. Minutos antes de la explosión, llovía fuego a mansalva. Nunca nos alcanzó ninguno de esos proyectiles. Encontramos minas de otras patrullas y yo, como tenía que ir siempre a la cabeza, no sentí nada. Solo me vi que yo no tenía nada, pero lo que me avancé a hacer un torniquete y arrastrarme en medio del lodo. Y eso siempre lo tuvo claro Víctor Casco, formado en el agrupamiento de Artillería Bolívar, en el Guabo, provincia de El Oro. ¿Un soldado aprende a dominar el miedo? Claro, en el terreno sí. Y un soldado aprende a que si es necesario matar, tienes que matar. Y si hay que morir también. Si hay que morir. Siempre yo me metí en la cabeza que el mejor no es un soldado de la muerte en combate.
El conflicto duró un mes, pero para un soldado puede ser casi un año en el Alto Cenepa. ¡Con espíritu! ¡Contentos! William Avilés habla de su decisión a espaldas de sus padres. 3 bajas, 4 bajas, y todo eso nos lo cogíamos y hacíamos eco y uníamos fuerza para no retroceder, porque nosotros el artillero decíamos un lema: nunca retroceder. Tras jubilarse en 2012, su condición de militar a sobretiempo interpeló al sargento Olmedo. Hoy trabaja en una escuela de conducción. Y hoy en día eso que estoy contribuyendo, ¿no? Dando mi apoyo, dando mis conocimientos a nuestros estudiantes. La paz estuvo en los bolígrafos de Fujimori y Maguad el 26 de octubre de 1998. De Tiwitza solo nos quedó 1 kilómetro para una fosa común. Como un homenaje, dicen. Desalentador. Un premio Consuelo. Fue una burla que Perú le hizo a Ecuador. No quiero ni siquiera ir a visitar algo que nosotros defendimos, inclusive parte de mi cuerpo debe estar por allí. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Informó Jorge Escobar. Nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante en Carchi, 6 personas detenidas y 7 vehículos incautados fue el resultado de un intenso operativo. Además, en Quito, un video aficionado registró la agresión de un ciudadano a un agente de tránsito. El hecho ocurrió en plena vía pública. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Un video aficionado registró la agresión de un ciudadano a un agente de tránsito en Quito. La agencia metropolitana aseguró que el hecho ocurrido en plena vía pública será investigado. El video aficionado se viralizó en redes sociales. Es el momento exacto en el que un agente de tránsito, al parecer, discute por al menos 1 minuto con un transeúnte en las avenidas 10 de agosto y San Gregorio, norte de Quito. La discusión avanza y varias personas se acercan para observar de cerca qué es lo que sucede, y en un segundo de euforia, el ciudadano lanza un golpe contra el uniformado, quien lo evade, y le responde con otro golpe lanzándolo al suelo. Enseguida el sujeto se incorpora y continúa el intercambio de puñetes en plena vía pública. Es entonces cuando se observa la intervención de un segundo agente de tránsito para detener la agresión. Una vez conocido el video, la Agencia Metropolitana de Tránsito dio respuesta a la novedad y mediante un comunicado informó que el altercado entre el ciudadano y el agente civil de tránsito se encuentra en investigación para esclarecer lo acontecido y tomar las acciones necesarias. El comunicado finaliza señalando que la AMT rechaza todo acto de violencia y racismo de cualquier actor vial. Esta nueva agresión a un agente de tránsito en la capital ocurre 3 meses después de que un taxista golpeara en la cara a otro agente, informó Marily Jaramillo. Un video aficionado muestra la agresión a varios agentes de tránsito municipal por parte de taxistas informales. Los conductores lanzaron piedras y un uniformado está herido. Este nuevo caso de agresión ocurrió al sur de Guayaquil. Estos agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal realizaban un control en la cooperativa Libertad y Conciencia, ubicada junto a la Ciudadela Valdivia, en el sur de Guayaquil. Ahí un grupo de taxistas informales impidió la ejecución del trabajo de los uniformados y, no contentos con eso, actuaron de forma violenta, lanzando piedras e insultando. El procedimiento era que un vehículo particular que estaba haciendo de servicio de taxis, que eso está prohibido por ley, en las esclusas fue detenido y era llevado al CRB. Cuando iban por la altura del Valdivia, se desvía el conductor, lo lleva atrás de Valdivia, donde habían compañeros de él, y proceden, pues lógicamente, a impedir que el vehículo sea llevado retenido. Destruyeron el parabrisas del patrullero y a uno de los agentes se le cayó una piedra en el casco. El general Luis Lalama afirma que los agresores están identificados por el registro de la cámara corporal de los vigilantes, evidencia que permitirá seguir un proceso judicial. Nosotros, como Autoridad de Tránsito Municipal, ya no vamos a permitir este tipo de acciones.
El año pasado se registraron 44 casos de agresiones a agentes de la ATM, 41 casos fueron judicializados, 2 absueltos y 1 se encuentra en proceso de investigación, mientras que este año se registran 6, 3 han sido judicializados y 3 se encuentran en proceso investigativo. Se le va a dar también unos implementos que lo deben de utilizar en este tipo de, cuando se presenten este tipo de acciones, como son equipos antimotines, se le va a dar el bastón eléctrico, se le va a dar pistolas eléctricas, son armas no letales. Los equipos estarán disponibles dentro de aproximadamente 2 meses. El personal será capacitado para el uso de los mismos. El tránsito está para hacer cumplir lo que dice la ley y el conductor o el usuario está para cumplir lo que dice la ley. Informó Adriana Peralta. En el norte de Quito fue recuperado un vehículo sustraído hace más de 30 días. Lo sorprendente del caso es que lo pintaron de amarillo y estaba trabajando como taxi. Agentes de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito identificaban perfiles de vehículos que podían tener algún dato adulterado. De pronto apareció un auto a cuyo conductor como que algo le pasaba. Al verificar las placas no coincidían con la numeración del motor. El chofer no tenía los papeles, solo indicó que lo compró en la Feria de Vehículos de Ambato. Y cuando determinamos que un hecho se produce en la jurisdicción, se canaliza y se distribuye a las unidades de investigación. Sin perder tiempo, contactaron a la perjudicada. La señora llegó a verificar si se trataba de su auto. La primera sorpresa, lo encontró amarillo, pero por otros rasgos. No había duda que era el carro que le robaron en el norte de Quito hace más de un mes. Mi carro ha estado plaqueado, cambiaron las placas, se ha hecho taxi. Al no haber contrato de compra y venta, presumen que luego de ser robado lo pintaron y recorría las calles de la capital como taxi ilegal. No tenía cooperativa. El robo de vehículos es uno de los delitos que la policía no ha descuidado. Estamos con una estrategia de identificación georreferencial de dónde se están cometiendo los diferentes delitos. Estamos haciendo un análisis de casos. En las últimas horas, en el Distrito Metropolitano de Quito, 3 vehículos reportados como robados han sido recuperados. En el sector de Chillogallo fue desarticulada una presunta banda dedicada a llevarse carros ajenos. La policía reveló que en una camioneta sustraída cometían una variedad de delitos. Ellos, a bordo del vehículo en el cual fueron detenidos, se movilizaban para cometer los ilícitos, realizar los asaltos a mano armada. A tener cuidado donde deja su carro estacionado, aunque en ocasiones estos han sido sustraídos de forma violenta, donde la vida del propietario ha estado en riesgo. En Quito informó Iván Casamen. 2 ciudadanos venezolanos fueron detenidos en el sector del mercado mayorista tras trabajos de inteligencia permitieron ubicarlos antes de que cometan un presunto robo a mano armada. La información de las presuntas actividades de los 2 extranjeros fue advertida por quienes día a día transitan por el sector del redondel del mercado mayorista. La respuesta policial fue silenciosa. Agentes de la DGI para la Seguridad Ciudadana caminaron por algunos días por la zona. Los amigos venezolanos y sus movimientos extraños fueron evidenciados y en flagrancias posados. Trabajando para bajar los índices delincuenciales, no solamente del sector del distrito Eloy Alfaro, sino de todo la zona 9. Aparentemente estaban dedicados a la venta de alcaloide. En poder de los sospechosos encontraron envolturas de marihuana, así como pipas, artículos que usan para fumar la droga. Supuestamente bajo efectos de la sustancia se armaban de valor para con revólver en mano asaltar a personas que transitaban por la zona. Los ciudadanos se encargaban a expender a sustancias sujetas a fiscalización y si había la oportunidad a proceder a robarles a los ciudadanos. Por ese motivo utilizaban el arma. Uno de los sospechosos se movilizaba en bicicleta, sería el transporte que utilizaba para abastecer de las dosis por el sector. Al parecer ya tenían sus clientes y las entregas eran en puntos cercanos. Lo importante era que el cliente no se fatigue. Tenían como un plan de enterrar la droga en lo que son los árboles para que al momento que el personal de servicio urbano realice cualquier registro no se les pueda encontrar en su interior. En la cintura de uno de los detenidos encontraron un arma tipo revólver, además de dinero y envolturas de marihuana. Quienes presenciaron el trabajo policial reconocieron la labor de los uniformados, como que estaban cansados de los 2 sujetos. Bastante afluencia de personas, lo que ellos aprovechaban para realizar robos a estudiantes que pasaban por el sector. Esta vez no alcanzaron a almorzar, fueron detenidos a media mañana. En Quito informó Iván Casamen.
6 personas detenidas y 7 vehículos incautados fue el resultado de un intenso operativo efectuado esta madrugada en el Carchi por personal de la Policía Nacional. El trabajo de varios meses de seguimiento logró desarticular esta presunta organización delictiva que se dedicaba al tráfico ilícito de combustibles. Entrada la madrugada llegaron de sorpresa los equipos tácticos de la Policía Nacional. Allanaron 6 domicilios ubicados en el sector norte de Tulcán. Una investigación previa de aproximadamente 6 meses por los agentes de la Unidad de Delitos Energéticos permitió identificar cómo el combustible subsidiado cruzaba la frontera hacia Colombia, causando un grave perjuicio al Estado ecuatoriano. Anualmente subsidia cerca de 2.300 millones de dólares. Dentro de eso, para la gasolina y el Ecopaís destina aproximadamente el 16% de este monto, que es cerca de 369 millones. La actividad ilícita realizada por grupos familiares fue calculada en esta zona de frontera en $600.000 anuales, que sería parte del perjuicio. Cada galón de combustible es comercializado en Ipiales en $5. El precio oficial es de 7.800 pesos, es decir, $2. La modalidad de esta estructura delictiva radica en el tema del hormigueo, conocido como hormigueo. O sea, esto quiere decir que cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El combustible que netamente estaba subsidiado lo vendían allá en un precio mayor para obtener un rédito económico. Varios mecanismos son utilizados por los comerciantes informales. Uno de ellos es la adulteración de los tanques para poder abarcar mayor cantidad de combustible y no ser tan visibles ante los controles efectuados a lo largo de la frontera. Presumimos que son tanques adulterados. Para eso vamos a tener una pericia mecánica que lo hace un especialista, el cual va a determinar si estos vehículos se encuentran o no adulterados a su estructura normal, sus tanques de combustible. Pese a los diferentes controles que se efectúan en las estaciones de servicio y el cupo interpuesto para los vehículos particulares, que es de $10 no diarios, los infractores se ingenian para poder abastecerse en los distintos puntos de la zona norte y así lograr pasar diésel y gasolina a Colombia. Se pudo judicializar este caso y hoy tenemos este resultado final. Estamos hablando dentro de las penas de prisión y pueden llegar también a penas de reclusión. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Estamos de regreso, amigos. Gracias por su sintonía. Este 29 de enero el Patronato San José inaugurará en Quito su nuevo mecanismo para prevenir la violencia de género denominado Casa de la Mujer. Será un espacio de acogida en el cual se brindará atención y protección especializada a mujeres víctimas de violencia. 65 de cada 100 mujeres en Ecuador son víctimas de violencia, según la encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género realizado por el INEC en el 2019. De este número, el 37,8% corresponden a la provincia de Pichincha, cifras que preocupan y alarman a las autoridades del Cabildo capitalino. Seguimos manteniendo esta cifra de que cada 3 días una mujer es víctima de femicidio a nivel nacional, y es el hecho de que se ubique en el segundo lugar en cuestión de femicidios a nivel nacional. Primero es Guayas, luego le sigue Pichincha. Es por ello que el municipio de Quito, a través del Patronato San José, en el marco de su política de protección a las mujeres, tiene lista su nueva herramienta para combatir la violencia de género, denominada Casa de la Mujer. Está destinado para un trabajo 24/7 y permanente durante todo el año. Tiene una cobertura de 40 personas, entre las que están las mujeres víctimas de violencia y también sus hijas e hijos hasta los 12 años de edad. Como su nombre lo indica, es una casa de acogida en la cual encontrarán apoyo profesional en diferentes ámbitos. Está conformada por una abogada, dos psicólogas de hecho, una especialista en temas de violencia de género y otra que está destinada específicamente con el trabajo para las niñas y los niños. Tenemos la trabajadora social, una educadora por los temas pedagógicos y promotoras. Las mujeres que sean acogidas por esta casa pueden ser referidas de entidades como el ECU 911, el Ministerio de Gobierno, una medida judicial o aquellas que se contacten al 1-800 a tu lado, es decir, 1-800-28-85-236. A esta línea se pueden comunicar las personas que quieran tener algún tipo de apoyo psicológico, por supuesto, y si fueran víctimas de violencia, en ese momento la persona que atiende esta línea es una psicóloga, le referiría a la casa de ser necesaria la atención inmediata. La Casa de la Mujer será inaugurada el próximo 29 de enero. En Quito informó Adriana Rojas. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo.